Faltan 3 minutos para las 19 horas. Estamos en el tramo final. En el tramo final, la última media hora de línea de 3 de este lunes. Estamos en la mitad, digamos. Sí, no, tramo final de esta semana, de campaña electoral. Exactamente. Y tenemos con nosotros a alguien que conocemos, que ya ha estado aquí en el estudio, pero hoy como invitado. ¿Son los candidatos a esta altura o no? Yo creo que un poco sí. Vamos a preguntarle. Está con nosotros el candidato a vicegobernador, va en la fórmula con Juan Carlos Tierno, de Comunidad Organizada, Fernando Garnarrubio. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ganan el domingo? Buenas tardes, feliz. ¿Sabés qué no voy a dejar pasar? Ustedes son ásperos como periodistas. Yo te voy a decir una cosa y no te dejan pasar una. Sí. Y yo no voy a dejar pasar el furcio tuyo. Estamos con él. Ibas a decir el vicegobernador, no, candidato. Eso lo dejamos para el lunes. Ajá. Ahí está, me respondiste la pregunta, hiciste 2 en 1. 2 en 1. ¿Viste qué combo? Me encantó. ¿Viste qué combo, no? ¿Qué confianza? Así se siente. No sé si confianza, eso te lo da la tranquilidad de haber hecho lo necesario, lo suficiente para llegar a esta instancia y esperar la recta final y que te sorprendan los resultados. Fernando, ¿se tienen nervios a esta altura ya? Digo, yo creo que sí. 4 o 5 días. Mira, yo creo que sí. Eso se llaman los nervios del primero y segundo en su defecto. Pero cuando vos trabajás, cuando vos vivís pendiente de la encuesta, de la medición y demás, o del resultado, yo creo que para el resultado inevitable, en este caso, hay muchas variables que juegan. No se puede esperar el resultado inevitable. Vos no podés, no es un examen que te sentás a leer un libro o 3 y tenés un resultado bastante inevitable. Acá no, acá es imposible determinarlo porque la voluntad de la gente es la que va a determinar. Y realmente lo único que en las últimas elecciones que se han dado en la Argentina, la única más o menos predecible fue la de Córdoba, la de este fin de semana, la de ayer, que era más o menos predecible de que iba a ganar Schiaretti. Pero el resto no le pegaron ninguna, ni las encuestadoras, ni los candidatos, nada. ¿Hay indecisos en La Pampa a esta altura? Sí, totalmente. Y lo que más, lo que más me preocupa a mí como candidato en expectativa política es la falta de conciencia cívica que hay, la falta de responsabilidad ciudadana, que de hecho si yo tuviera oportunidad presentaría un proyecto para elevar la multa, porque somos hijos del rigor. Total, 50, 60 pesos no vamos a votar, lo pago. Y es sumamente importante la responsabilidad que uno tiene que asumir con un evento por ahí tan volátil para la comunidad, que es el deber ciudadano, el deber constitucional de votar. Ahora, La Pampa siempre tuvo un alto porcentaje de participación en cada una de las elecciones. Sí. Del 80%. En general, Córdoba estuvo bajo, 69, 70, 71. Sí. Fernando, ¿y no crees que, concuerdo, creo que lo decíamos antes, tenemos un derecho, pero también tenemos una obligación, pero no crees que la gente está muy desencantada con la política, con los que hacen política, con los que están en el poder, los que quieren llegar al poder? Mira, puede ser que ese desencanto, a ver, en una sociedad, separando lo que es el primer mundo, los países nórdicos y demás, donde la responsabilidad ciudadana, ¿sí?, es parte del éxito político que se tiene. Cada uno de los ciudadanos tienen claro que va en busca de algo, ¿sí? En la Argentina o en Latinoamérica, no en la Argentina para no estigmatizar solamente al argentino, pero en Latinoamérica hace muchas décadas que hubo una corriente de ese tipo. Es decir, la verdad que si tuviera oportunidad, si no fuera obligatorio, no iría a votar. Por ejemplo, cuando ocurre con las internas, que bueno, acá las PASO son obligatorias en La Pampa, pero en las internas donde no hay esa obligatoriedad, van 3.000 personas a votar, 2.500, 3.000. 3.500 como fueron acá en Pico, una cosa irrisoria. Pero pero dice algo también eso. Tiene que haber una lectura de parte de los políticos, de los partidos políticos, digamos, de que la gente no vaya a votar en febrero. Es cierto, en la mesa que yo estuve fueron 20 a votar. Sí, tal cual. 20 de un padrón de 350, como siempre. Ni el 10%. Bueno. ¿Y por qué crees que pasa eso y que la gente, por ejemplo, no sabe? La gente no sabía lo que se votaba mucho el 17 de febrero y ahora el 19, no hasta hace mucho,
lo hemos dicho al aire, mucha gente profesional está bastante perdida con lo. ¿Por qué crees que también Mira, se genera eso? Yo creo que es una cuestión casi cultural, porque yo le achacaría, o sea, yo desde este lado de forma muy liviana le achacaría que el candidato que se presenta a una interna no supo movilizar, ¿sí? Aunque sean sus afiliados, que eso es terrible, ¿eh? Sí, sí. Si vos tenés 10.000 afiliados y fueron 1.000, 1.200 y te tenés que hacer una pregunta importante. Pero más allá de eso sería muy liviano, vuelvo a insistir de mi parte, lo que creo que es casi cultural. El argentino se acuerda de lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Es decir, a ver... O sea, esto es espontáneo y momentáneo. Claro, tenés un examen, cuando el nivel, ocurre en la facultad, el nivel de aprobación, de estudio, el nivel de calificación de los estudiantes y los futuros profesionales es mediocre. ¿Por qué? Porque se acuerdan la semana antes, se acuerdan de meter en la memoria volátil el día antes, el domingo son las elecciones, ¿qué hago? Che, ¿a quién vas a votar? A ver, orientame. Pero ¿A quién podemos joder? ¿No será también que estamos acostumbrados ya a las elecciones después de tantos años y digo, lo tomamos como una cosa mucho más habitual? No, yo creo que la conciencia y el deber ciudadano se da por la práctica. ¿Se vota a favor o en contra de? En estas elecciones lo que uno ha podido recabar de la gente haciendo una lectura objetiva, la gente está tendiendo en estas nuevas corrientes, digamos, de marketing y de coaching y neuromanagement, donde te aconsejan y donde da resultados la personalización de la cuestión. La gente también invierte esa carga y te busca el candidato. Si el candidato es potable, serio, es trabajador, resiste el archivo, importante, ojo, no todos resisten el archivo. Si resiste el archivo, la gente más o menos lo lee, pero es un porcentaje. Y por ejemplo, nosotros hemos tenido en una experiencia muy palmaria que nos llamó mucho la atención, decir, ¿y usted a quién va a votar? ¿Usted cree en la propuesta nuestra? Yo le creo, y yo le voy a votar al doctor Tierno, porque me han jodido tanto tiempo que ahora los voy a joder a ellos. Decís, caramba. ¿Voto bronca? Caramba, no vaya a ser cosa que entre el voto en blanco, que termina siendo un gran fantasma y un gran peso, una mochila, que vos decís, el que gana se hace cargo del voto en blanco, para nosotros podría llegar a ser triste tener que asumir un gobernador a la Casa de Gobierno a conducir una provincia con el 30% del electorado. Sería tristísimo, eso no es representativo. Pero es lo que te da el resultado. Y vos tenés que respetar la voluntad y hacer lo que constitucionalmente corresponde. Pero no sé si en estas elecciones del domingo 19 en La Pampa el que coseche el 30-32% no termina siendo gobernador. ¿Por qué? Porque está muy atomizado. ¿Con tan bajo porcentaje? Mira, ¿sabes qué pasa? Que son muchos candidatos. Y que uno te saque el 5, el 7, el 9, el 8, es importante. Es importante. Y hay mucho voto en blanco. Por eso vuelvo a insistir. Si vos tenés ese porcentaje y el voto en blanco te termina ganando, y decís, tengo que replantearme esa cuestión. Cuando estás en el ejercicio... Con lo cual, gane quien gane, no va a tener mayoría en la Cámara. Por ahí tiene mayoría en la Cámara porque la cantidad de votos cosechados le va a dar más diputados que los otros, pero por ahí no es una mayoría absoluta. ¿Se puede gobernar así? Absolutamente. La mejor forma de gobernar, en mi humilde opinión, es no teniendo mayoría en la Cámara. Ahí se demuestra el trekking político y más allá del lobby, ¿sí? La seriedad del Ejecutivo, que sería el que tiene que gobernar, que es unipersonal, porque el resto quedan, si bien van en fórmula presidente-vice, gobernador-vicegobernador, pero el Ejecutivo es unipersonal, lo conduce el gobernador o el presidente nada más, por una cuestión constitucional. Pero ahí me gustaría ver un gobernador o un presidente. Macri, por ejemplo, cuando en Ciudad Autónoma gobernó siempre sin mayoría, y lo hizo de una forma muy diferente de la que lo hizo en Nación. Entonces, él tenía mayor lobby, mayor poder de lobby en Ciudad Autónoma sin mayoría. Si vos no tenés mayoría, lo que vos tenés que ganarte es la confianza del de enfrente. Porque no creo, vuelvo a insistir,
hay que ver en el ejercicio de la función. Sí, dialogar permanentemente con la oposición. Y tiene que ver con ganarse la confianza, porque una vez que estás ahí, que sos el conductor del destino de una provincia, tenés que tener la objetividad y la responsabilidad de ser el que conquista con seriedad y con hechos a la oposición, no el que coimea a la oposición con alguna promesa, con algún amiguismo y demás. Eso sigue siendo la politiquería barata que se practica habitualmente en la Argentina, o el apriete. Son las dos cosas que proliferan en la Argentina. A mí me gustaría ver un gobernador o un presidente sin mayoría haciendo lobby con el ejemplo, profesando con el ejemplo. Mira, estoy haciendo esto y te doy lugar a vos, si es algo potable, es algo que beneficia a la sociedad, ¿por qué no? Si yo no me voy a hacer de otro partido, es como charlar yo soy casado, charlo con una mujer, yo no con eso estoy negociando algo sentimental. En la política es el tótem y el tabú, es eso. ¿Qué garantía tiene la persona que vota comunidad organizada que en caso de no ser gobierno, no acuerden con el justicialismo? Digo, Juan Carlos Tierno es de extracción peronista, digamos, ¿qué garantiza que si hay un gobierno justicialista en la provincia no acuerde comunidad organizada con el justicialismo? Mirá, dos cosas. Juan Carlos Tierno tendría que hablar por él. Sí, o sea, en forma subjetiva yo no te puedo contestar por Juan Carlos. Desde la convicción de Juan Carlos. Lo que sí te puedo contestar, lo que tenemos relativamente pactado y hablado, es que por una cuestión de lineamiento y de conducta, Juan Carlos Tierno ha sido muy vapuleado, muy manoseado por el justicialismo y por el peronismo. Y eso, vuelvo a insistir, no creo que ocurra desde el punto de vista, no creo, como una cuestión hipotética. Desde el punto de vista mío, yo te digo que yo me resistiría a eso y sería un motivo de discordia, de discusión conmigo, en lo particular. ¿Por qué? Para resistir el archivo, precisamente en algún momento, en esta mesa o en algún reportaje que vos me has hecho alguna pregunta con el archivo en la mesa, con las publicaciones o lo que yo he dicho en la mesa. Cuando en los albores de las elecciones anteriores, cuando Berna lo fue a buscar, el ingeniero Berna lo fue a buscar al doctor Tierno porque no leía que no alcanzaba con el potencial que tenía de votante, necesitaba del voto del doctor Tierno, de la atracción que tenía. A mí, los periodistas del medio me vinieron a preguntar qué pensaba si Tierno era nuevamente ministro de Seguridad. Y yo dije exactamente lo siguiente. El doctor Tierno ya lo dejó de lado, lo vapuleó, lo manoseó y le sacó la confianza que él mismo le había otorgado. ¿Sí? Si querés a alguien de confianza y delegar una función en alguien que la va a cumplir fielmente, buscarlo a Tierno, dije yo. Si en este momento vuelve a ocurrir lo mismo, el ingeniero Berna, o el gobernador de La Pampa, no le está faltando, no le está quitando la confianza a Tierno, o no lo está engañando, no lo está jodiendo a Tierno, está jodiendo a la población. Y eso es lo que ocurrió concretamente, le sacó la confianza nuevamente. Creo que eso tiene que hablar a las claras de que no es una cuestión de enemistad, de incompatibilidad, de lógica, de caracteres y de seriedad. No es serio, no sería serio para mí que Juan Carlos Tierno, y no creo, vuelvo a insistir, fervientemente confío en lo que él me ha dicho. ¿Se llegó bien con el mensaje en esta campaña? Porque digo, quedan 4 días de campaña. Hoy no lo contemos. No. Bueno, no lo contamos nosotros. Sí, ellos claro. Seguramente pueden cada tener minuto. Una reunión esta noche. O la madrugada del viernes. Desde acá hasta el jueves, hasta el viernes a las 8 de la mañana. Digo, ¿se llegó bien con el mensaje? No sé si lo suficiente en cuanto a publicación, publicidad y diseminación en la provincia, porque hay algunos pueblos que no los tenemos armados, los hemos visitado, se ha recorrido de norte a sur, vuelvo a insistir, no sé si lo suficiente, pero se llegó, a donde se llegó claramente en cuál es la propuesta, cuál es la postura, de que vamos a someternos
a nuestro propio riesgo de someter al resto de los políticos, por ejemplo, a hacer una reforma constitucional y crear que la Corte de la Nación ha ratificado la legalidad de los juicios por jurado y de los jurados que integran esos juicios, los jurados populares, y crear un jurado popular para que juzgue la parte administrativa, los políticos de turno, jueces y fiscales. Que nosotros eso lo tendríamos que hacer desde el punto de vista lógico al inicio de nuestra gestión y no al final, porque si no quedas afuera, es decir, yo lo hago para que los otros queden atados a esto. No, nosotros nos sometemos a eso y cosas que reforma de la Constitución provincial para esos fines, vuelvo a insistir, no para perpetrarse y atornillarse al sillón, eso no está previsto. O sea, la Constitución en ese sentido, a lo sumo, se podrá reformar como está punteado, de solicitar que la gobernación sea cada 6 años, que se modifique como era antes, que se vuelva retroactivamente a los 6 años que... No 2 periodos de 4, sino un periodo solo de 6. Uno de 6, sí. Eso está, ya está escrito, lo tienen, ya es una propuesta concreta, digamos, dentro de su... Eso es una cuestión que ha surgido a través del desarrollo, del andar, del cosechar ideas también. No era una propuesta originaria, lo que sí no estaba tampoco como propuesta originaria, que por descarte no es algo que se contempla, que es la modificación de la Constitución en función de la perpetración de los cargos. Los periodos que están hay que dejarlo, viejo. O sea, más de eso, ¿para qué querés? Ya se transforma en lo que ya vivimos en La Pampa, por ejemplo, para no irnos a otro sector, vamos a ser regionales, en lo que nos toca vivir. Entonces, la modificación de la Constitución para nosotros es clara. Tiene que ver con eso, con la creación de un servicio penitenciario provincial, que no lo tiene, que es otro ministerio, o sea, es otra función de la que tiene la policía, es totalmente diferente, con una misión y un fin último, que es el que tiene el poder punitivo del Estado. Ese poder punitivo del Estado, el fin último es la resocialización de la gente, que no la cumple en ninguna parte del país. Lejos de resocializarse, van a una universidad del delito. Entonces, en esas cosas vamos a abrir el juego democrático, por mayoría absoluta dentro de la Cámara, y sin ninguna presión a nadie para reformar la Constitución en ese sentido. Fernando, el tema de la seguridad es algo que siempre le ha preocupado mucho a Juan Carlos Tierno, fue ministro de Seguridad y siempre... Yo creo que no ha sido una preocupación, creo que ha sido un motivo de trabajo. Para nosotros la seguridad no es una preocupación, es un motivo de trabajo. Que con solvencia y con trekking, con experiencia y con objetividad, ya hemos presentado montones de proyectos para mejorar esta situación, que no hay voluntad política. Si nosotros accedemos, tenemos la voluntad política y las herramientas para modificar la situación que vive La Pampa. Te digo algo, que hoy es un lobby de campaña y después en el ejercicio de la función lo volvemos a charlar. Si Carlos Tierno y Juan Carlos Tierno y Fernando Gauna Rubio son gobernador y vice respectivamente, en el segundo año del ejercicio de la función, vayan sacando las rejas. A ver. No, se va a trabajar diferente. ¿No va a haber ladrones? A ver, creo que en todos lados, salvo en algunos, vuelvo a insistir, con algunos países nórdicos, algunos países que tienen una cultura diferente, porque uno no los puede tomar aisladamente en un hecho, es decir, cierran las cárceles en Finlandia o en Suiza, no sé si... No, a ver, tomemos un contexto social, hay un montón de variables que llevan a eso, que no es el caso nuestro, pero que podemos estar camino a erradicar la droga, a disminuir el delito de oportunidad, pero en un 40-50% mínimo, a disminuir el delito intramuro contra las personas en materia de violencia de género y demás. Yo te diría que no es, vuelvo a insistir, no es un hecho de corrección hacia vos, pero no era una preocupación, era un motivo de trabajo. Preocupaciones para los que no quieren hacer las cosas y les trae problemas, por ejemplo, hoy. Bueno, pero ¿qué sí les preocupa? Digamos, ¿preocuparlos para ocuparlos? No, nos ocupamos, nos vamos a ocupar de la seguridad, nos vamos a ocupar como materia prioritaria, o sea, puntos prioritarios al inicio de la gestión,
como actos de gobierno, nos preocupa el ámbito de trabajo, la fuente de trabajo de los pampeanos, las microrregiones, Pico, Santa Rosa, La Pampa, para ir ampliando el espectro, pero la microeconomía, la región económica no, la estamos desatendiendo. Entonces, de eso nos tenemos que ocupar prioritariamente y simultáneamente de otras cosas, pero hay cosas que son urgentes, son para ayer. Que nada es de la noche para la mañana, es todo un proceso, pero nos vamos a ocupar de eso. Fernando, más allá de puntualmente si lo hablaron ustedes, muchas veces escuchamos el tema de la transparencia, ¿no? El que busca, el que quiere ser candidato, o mantener la transparencia, el que es oficialista. Yo te pregunto, desde tu perspectiva, pensando en el objetivo que tienen ustedes de ser el gobierno el 19, los números del gobierno provincial, no puntualmente de este gobierno, ¿son prácticos, son fáciles de entender, son accesibles o no existe esa transparencia para el vecino de acá a la esquina? No para gente que por ahí está más instruido, puede levantar un teléfono y conoce a alguien que trabaja en una secretaría puntual. ¿Se entiende? Clarísimo. Mira, a ver, hay un motivo por el cual no hay accesibilidad y no hay publicación transparente y absoluta de los números, los gastos, las cuentas de un ministro, de cada una de las carteras, ordenándonos. Provincia, las carteras ministeriales, los municipios inclusive. Vos imaginate que en el último año cerraron el ejercicio aprobando por primera vez en tiempo y forma el presupuesto municipal. Antes se aprobaba 9 meses más tarde, es imposible. En una cuestión contable manejar un negocio económicamente viable, por lo tanto el municipio es un negocio público, en los cuales tienen que estar las cuentas más ordenadas que en la parte privada. Si vos en la parte privada tenés libro diario, libro semanal, mensual, cierre del ejercicio, ¿por qué no lo podés tener en la función pública? Entonces lo haces más engorroso para que no sea accesible a la gente, para que la gente no pueda ver el enorme gasto, la enorme fuga o la enorme falta de transparencia que hay. Por ejemplo, nosotros llegamos a ser gobierno. El primer acto de gobierno va a ser pedir las cuentas de campaña. ¿De qué se van a disfrazar? Muchos de los que están en el ejercicio de la función hoy, no sé, porque gastar millones y millones en publicidad, en subsidio, en dádiva y demás, si sale del ahorro genuino de tu bolsillo, es fantástico, vos con tu plata hacés lo que quieras, pero rendilo, ¿sí? Porque vos tenés el alcance. Encima de que vos como partido... que eso no existe. No existe, no, de ninguna manera. Es más, el problema es que vos estás alcanzado por la ética pública en el ejercicio de la función y te lo tenés que fumar. Si no te gusta, andate a tu casa. Armando, vos decís que si ustedes son, perdón, gobernador, si son gobierno y a partir del 10 de diciembre asumen, ¿se van a encontrar con cuentas complicadas en la provincia? Yo creo que hay que hacer una auditoría profunda, que es lo que teníamos hablado con Juan Carlos. Pero por algo que... No, porque de la forma que se ha gastado en esta campaña, por ejemplo, no es viable que eso salga del ahorro genuino del bolsillo de nadie. ¿Tenés sospecha que no ha pasado eso? Claramente. Que han sido fondos públicos. Claramente. Es más, de hecho el usar el tiempo de los ministerios en el ejercicio de la función para otros fines, ¿sí? Una ministra como Fernanda Alonso, venir a hacer campaña a pico en el ejercicio de esa función y cobrando el sueldo de ministra, cuando se lo pasa en pico, cosa que en el ejercicio de su función no lo hizo tanto. Por lo tanto, ergo, está haciendo campaña. ¿Deberían los candidatos pedir licencia mientras son candidatos, están en campaña? Sería ético. Yo no digo deberían, porque eso hipotéticamente yo te tendría que hablar a los fines personales, si yo podría hacerlo o no. Después el resto que haga lo que quiera, ¿sí? Pero la gente tiene que empezar a juzgar esas actitudes. Porque en realidad, vuelvo a insistir, el recorrer la provincia de punta a punta, cuando el combustible no es un gasto menor hoy en día al bolsillo de la campaña, a las arcas de la campaña, recorrerlo con los autos oficiales, tenés que rendir cuenta de eso, viejo, porque si no, no es sano. El sábado falleció Éxito Manuel Gianforte, quien iba en la lista de candidatos a diputados en tercer lugar. ¿Se hace corrimiento de los candidatos? Sí, por la ley electoral se hace corrimiento. ¿O asume quién es suplente? No, se hace corrimiento de los candidatos. Y la última... Lo cual, vuelvo a insistir, las
condolencias de tantísima gente que lo conocía al flaco, como le decían, y ha generado y ha dejado en su camino, ha cosechado muchos amigos de distintos partidos políticos, y fue una gran pérdida, la verdad que fue una gran pérdida. Hombre que fue diputado provincial, Sí. que además fue el primer comisionado. Comisionado, ¿Se sí, le sí, puede decir? sí, sí. En Casa de En Piedra. Casa de Piedra. Allá por el año 2003-2004. La pregunta de rigor, la última, Sí. es ¿Por ¿por qué? ¿Por qué? La sociedad tiene que votar a la fórmula Juan Carlos Tierno, Fernando Gauna Rubio? Porque ve, en Juan Carlos Tierno, que es el líder indiscutible, y por anexo, por anexión, lo termino siendo yo, pero yo reconozco en él el liderazgo y la seriedad y el trabajo que ha hecho durante toda su vida. En Juan Carlos Tierno ve la transparencia, es un tipo que si hay algo que está probado con hechos, de que cuando él estuvo en ejercicio de la función, cobrando plata de la gente, del sueldo que le pagaba la gente, honró, pero de primer momento hasta el momento que se fue, trabajaba el día 1 para cobrar el día 30, trabajaba noche, día, andaba por toda la provincia, era el único ministro vuelvo a insistir, no el único, porque había otros ministros que también hacen honor a su trabajo, pero en Juan Carlos Tierno encontrás eso, encontrás la rectitud, la seriedad, el apego a las leyes. Es un candidato que en el ejercicio de la función va a ser todo dentro del marco permitido, fuera del marco legal nada, y bueno, creemos que es lo que la gente necesita. No estamos hablando de mano dura, como vulgarmente se puede escuchar o se lo puede demonizar a Juan Carlos Tierno a través de los medios. No es una persona, es un civil, una persona, un ciudadano que simplemente tiene por necesidad hacer las cosas bien y después irse a su casa, pero dar muestra de que va a ser el mejor gobernador que ha tenido La Pampa. Fernando, muchas gracias. Gracias, por estar hoy aquí. Perdón, déjame aclarar, el mejor gobernador después del gran estadista mismo. Gracias. Gracias, Fernando. Vale la aclaración. ¿El domingo, Sí. tempranito arrancás? Sí, sí. ¿Se duerme el sábado o no? Sí, ¿Sí? sí, si no, Con no estás tranquilidad. pero si no, no estás con todas las luces. Fernando Gauna Rubio, Bien, candidato a vicegobernador de Comunidad Organizada en esta tarde de Línea de Tres. Nos Última vamos pausa. a la pausa. La última. Ya venimos. Dale.